Bueno, chicos, buenas noches. Antes que nada, disculpen la hora a la que les va a llegar el video, pero tuve inconvenientes con el audio y tuve que grabar como 2 o 3 veces la clase. Pero bueno, más vale tarde que nunca, dice, ¿no? Rápidamente, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos en la anterior clase. Habíamos hablado de cómo estaba constituida o formada la membrana plasmática o citoplasmática. La habíamos descrito como una membrana constituida por una bicapa lipídica anfipática, de acuerdo a cómo se comportaba un medio líquido. Toda la configuración esta se explica por un esquema que es el esquema del mosaico fluido, y habíamos visto distintos componentes de lo que es la membrana celular, tanto el glicocálix, las almarias lipídicas. Habíamos hablado un poquito para qué funcionan y también habíamos descrito las proteínas que presentan esta membrana. Proteínas periféricas, están unidas a la célula, pero no son a la membrana, pero no son parte de ellas, y las proteínas integrales que están parcial o totalmente unidas o siendo parte de la membrana celular. Ahora vamos a hablar de unas de las funciones que tiene la membrana plasmática, que es el de incorporar sustancias o las modificaciones que a veces tiene que tener la membrana plasmática para incorporar sustancias dentro de la célula por distintos mecanismos. Uno, el transporte de membrana, y otro, el transporte vesicular. Y también vamos a describir mediante un transporte vesicular cómo salen algunas sustancias o algunos elementos del compartimento intracelular al extracelular. En primer término, vamos a hablar del transporte de membrana. Para hablar del transporte de membrana, bueno, ahora sí. Para hablar del transporte de membrana, tenemos que tener en cuenta, tener claro que algunas sustancias, como moléculas liposolubles o moléculas pequeñas sin carga iónica, van a atravesar la membrana plasmática por un mecanismo que se llama de difusión simple, a favor de una gradiente de concentración. Todas las demás moléculas o todas las demás moléculas requieren la participación de cierto tipo de proteínas. Entonces, a partir de eso también vamos a clasificar este transporte de membrana en dos clases generales. Una a través de proteínas transportadoras y otras a través de proteínas de canal. Entonces, como transporte de membrana tenemos la difusión simple, el de proteínas transportadoras y las proteínas de canal. Como les había mencionado, la difusión simple, eh, bueno, va a transportar moléculas liposolubles pequeñas, sin carga, que atraviesan la membrana plasmática a favor de una gradiente de concentración. También la podemos definir como el proceso por el cual se produce un flujo neto de moléculas a través de una membrana permeable sin que exista un aporte externo de energía. Así vamos a definir al transporte por difusión simple. Si hablamos del transporte de membrana por proteínas transportadoras, o también llamadas carriers, vamos a hablar de que transportan moléculas hidrosolubles pequeñas. Este tipo de transporte es muy selectivo y a menudo a veces solo transporta un tipo de molécula. Después de fijar la molécula destinada al transporte, la proteína transportadora sufre una serie de cambios de conformación y va a liberar la molécula al otro lado de la membrana. Algunos ejemplos de estas proteínas transportadoras son la bomba de sodio-potasio o la bomba de hidrógeno. Para que se realice este tipo de transporte se requiere de un gasto energético, entonces vamos a hablar de un transporte activo. Y algunas otras sustancias, como por ejemplo la glucosa, no van a necesitar de energía. Estamos hablando en este caso de un transporte pasivo.
proteínas transportadoras, transporte activo requeriente de energía y transporte pasivo que no requiere de energía. Son muy selectivas, estamos hablando de moléculas hidrosolubles o pequeñas o de otras sustancias como la glucosa. El otro tipo o el otro mecanismo de transporte de membrana es la de proteínas de canal, que también sirve para transferir, en este caso, moléculas hidrosolubles pequeñas. Las proteínas de canal crean canales hidrófilos a través de la membrana plasmática que van a regular el transporte de moléculas. Son selectivas generalmente para iones y estos van a estar reguladas de acuerdo a las necesidades que tiene la célula. Entonces, el transporte a través de proteínas de canal puede estar regulado por proteínas de membrana, como por ejemplo los canales iónicos activados por voltaje. ¿Dónde los vamos a ver esto? En las neuronas, precisamente cuando se transportan en neurotransmisores. O en los canales iónicos activados por ligandos, que después los vamos a estudiar mucho mejor cuando estudiemos la configuración de las células musculares. Entonces, estos son los tres tipos de transporte de la membrana celular. Difusión simple, proteína transportadora y proteína de canal. Recordemos que para describir la difusión simple, las moléculas liposolubles y otras de tamaño pequeño, sin carga, expresadas acá en estos círculos verdes, atraviesan la membrana plasmática a favor de una gradiente de concentración. Otras moléculas, como la proteína transportadora, expresada, digamos, estas moléculas en estos círculos azules, necesitan de proteínas, valga la redundancia, para su transporte, para poder atravesar la membrana. Algunas de esas van a requerir de proteínas transportadoras, van a ser selectivas. Por ejemplo, los transportes de iones como el hidrógeno van a requerir de un gasto energético y algunas otras sustancias, no como la glucosa. Y ahí vamos a tener el transporte activo, transporte pasivo. Y bueno, y las proteínas de canal, los iones y otras moléculas pequeñas son transportadas a través de la membrana por proteínas de canal que son selectivas. Las neuronas son un ejemplo. O los canales iónicos activados por voltaje. Este es el tipo de transporte de membrana. Esos son los tipos de transporte de membrana celular. Ahora vamos a hablar del transporte vesicular. Vamos a tratar de definir lo que es el transporte vesicular. Para eso tenemos que decir que algunas sustancias entran a la célula o salen de ellas mediante un transporte vesicular. Un proceso que va a determinar algunos cambios de la configuración de la membrana plasmática en sitios específicos de ella, con la posterior formación de vesículas desde la membrana o la fusión de vesículas en la parte interior de la misma. El mecanismo principal por el cual las moléculas grandes entran o salen o se mueven dentro de una célula se denomina brotación vesicular. O sea, ¿qué es la brotación vesicular? Brotación vesicular es un mecanismo por el cual las moléculas grandes que entran o se mueven dentro de la célula, entonces a este tipo de mecanismo lo vamos a llamar brotación vesicular. ¿Qué va a comprometer? ¿Cómo se vamos a no clasificar? ¿Cómo vamos a conceptualizar, digamos, el transporte vesicular como cambios en las membranas citoplasmáticas, formación de vesículas, fusión de las vesículas a la membrana cuando estamos hablando de que hay algunos elementos que tienen que salir al espacio extracelular y la brotación celular. El transporte vesicular también se puede designar con dos términos que son muchos más específicos, la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis, que es la denominación que se da de los procesos de transporte vesicular en los cuales las sustancias van a salir de la célula. ¿Qué es la exocitosis? Digamos lo inversamente proporcional. ¿A qué me refiero? Que es la denominación
general del proceso inverso, es decir, de la salida de sustancias de la célula. Entonces, para definir la endocitosis, vamos a definir que hay tres procesos que definen la endocitosis, ¿no? Que son en sí la pignocitosis, la fagocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Pero desde un punto de vista, por así decirlo, molecular, vamos a ver que en este proceso actúan una serie de proteínas, ya las vamos a describir. Entre estas proteínas que actúan para que se dé este proceso de endocitosis, hay una proteína llamada clatrina. Entonces, la endocitosis se puede también, por así decirlo, clasificar según estos mecanismos usen esta proteína o no. O sea, puede ser una endocitosis clatrina dependiente o clatrina independiente. Hablando de lo que es la pignocitosis. La pignocitosis viene de la palabra pignos, que significa beber, que es la incorporación específica de líquidos y pequeñas moléculas proteicas a través de vesículas de tamaño que son generalmente reducidos. En este momento, si mal no recuerdo, por ejemplo, una vesícula pignocítica o pignótica mide alrededor de 150 nanomicrones. También se dice que que la pignocitosis es un mecanismo de endocitosis constitutivo. ¿A qué se refiere con un mecanismo constitutivo? Es que la pignocitosis se produce casi en todas las células del organismo. Eh, para ver cómo funcionan desde un aspecto, por así decirlo, molecular, hay estudios que indican que hay determinadas mecanoenzimas, en este caso una mecanoenzima que se denomina GTP-ASA o conocida también como dinamina, intervienen en lo que es la escisión vesicular pignótica. ¿Qué es la escisión vesicular pignótica? El procedimiento o el proceso del desprendimiento de la membrana plasmática para formar la vesícula. Este tipo de vesículas pignóticas se ven solo por un tipo de microscopía, que es la microscopía electrónica. No se van a ver por microscopía óptica. Entonces, estamos hablando que acá, para determinar este tipo de endocitosis, vamos a hablar de como les había mencionado, la presencia de algunas mecanoenzimas como la dinamina que ayudan en la escisión vesicular. En este caso no interviene la proteína que les había mencionado anteriormente como la clatrina. Entonces es un proceso endocítico clatrina independiente. Entonces en la pignocitosis se comprueba una formación dinámica de vesículas pequeñas en la superficie celular. Primero, las sustancias que van a sufrir, esas son las sustancias que van a sufrir pignocitosis, son proteínas solubles o pequeñas, o como les habíamos dicho, es un proceso de incorporación de líquidos. Acá ven todas estas, digamos, puntitos rojos, sería la representación gráfica de lo que son moléculas pequeñas o hidrosolubles que van a entrar en contacto con la membrana celular. Se va a producir una invaginación de esta y por un proceso de una mecanoenzima, la GTPasa o dinamina, se va a producir la invaginación de esta y la formación de la vesícula, con todos estos elementos hidrosolubles por dentro que van a ser incorporados dentro de la célula. El otro mecanismo es la fagocitosis. Fago significa comer. Entonces, ¿qué es la fagocitosis? Es la incorporación de partículas grandes. ¿Qué tipo de partículas van a ser estas? Van a ser materiales extraños, productos de la inflamación, detritos celulares o algunos elementos orgánicos como por ejemplo las bacterias. Es un proceso selectivo donde las vesículas que se van a formar van a ser mucho más grandes que las vesículas que se forman en la pignocitosis, son el doble, casi el doble de tamaño. Si hemos hablado de 150 micras en la
o nanomicrones en la pignocitosis, acá estaríamos hablando de unos 250 nanomicrones. Las vesículas que se van a formar en este proceso se llaman fagosomas. Y hay que determinar también que la fagocitosis está a cargo de un grupo especializado de células pertenecientes al sistema fagocítico monocelular, como por ejemplo los macrófagos. En este caso, en este dibujo, podemos hablar de dos mecanismos, por así decirlo, ¿no? Porque hemos dicho que se puede, mediante este mecanismo, incorporar a la célula algunas sustancias o partículas grandes, como por ejemplo bacterias o algunas sustancias extrañas o materiales que no son biológicos, como partículas de carbón, polvos inorgánicos, algunas otras sustancias que se inhalan como el asbesto, ¿no? Entonces, por así decirlo, para explicar un poquito cómo se da este proceso, en esta figura, este círculo azul va a representar una bacteria. ¿Qué pasa cuando una bacteria entra al organismo? Se ponen inmediatamente en acción los anticuerpos. Los anticuerpos van a ver que en todas sus estructuras van a ser representadas en formas de una Y, donde la bifurcación o los dos palitos, por así decirlo, van a estar en contacto, en este caso, con la bacteria, se van a adherir a la bacteria. Y los extremos que quedan libres se van a llamar extremos FC. Entonces, las membranas de las células del sistema fagocítico monocelular van a tener receptores específicos para estos tipos de, receptores específicos de FC. Entonces, mediante estos receptores se van a incorporar las bacterias unidas a los anticuerpos. Acá va a entrar un proceso también proteico, que ya lo han conocido, que ustedes me lo han mencionado, como es la despolimerización y la repolimerización de los filamentos de actina. ¿Para qué? Porque estamos hablando de que estamos incluyendo estructuras grandes dentro del citoplasma, tiene que haber modificaciones en el citoesqueleto de la célula. Entonces, la actina, con esta su inestabilidad que va a presentar, ya sea de despolimerización o repolimerización, va a dar la formación de la hendidura o de la invaginación para posteriormente formar el fagosoma. Y una vez que el fagosoma ya está incorporado dentro de la célula, este mismo se va a unir a otros organelas o orgánulos citoplasmáticos, en este caso los encargados de la digestión enzimática o por enzimas, que son los lisosomas. La unión del fagosoma con el lisosoma se va a llamar fagolisosoma. Bueno, esto para determinar la digestión enzimática de esta bacteria. Obviamente estoy hablando de la destrucción de la misma, ¿no? ¿Qué pasa con los materiales no biológicos, partículas de asbesto, carbón o estas sustancias inhaladas que habíamos dicho? No están unidas a un anticuerpo, no se va a ver los receptores FC, en este caso no se van a, por así decirlo, las células del sistema fagocítico monocelular no van a necesitar estos receptores, pero sí va a haber una despolimerización, repolimerización de los filamentos de actina una vez que estos materiales no biológicos entran en contacto con distintos receptores que tienen este tipo de células para formar la vesícula y también los mismos se van a unir a un lisosoma para formar el fagolisosoma y la degradación del mismo y formando lo que serían los cuerpos residuales. Para hablar del siguiente mecanismo de endocitosis, vamos a hablar de una endocitosis mediada por receptores. ¿Cómo vamos a definir la endocitosis mediada por receptores? Entonces, la endocitosis, este tipo de endocitosis permite la entrada de moléculas específicas en la célula. En este mecanismo, los receptores para moléculas específicas, llamados receptores de carga, se acumulan en regiones
definidas de la membrana celular. Estas regiones nosotros ya las habríamos descrito al describir la membrana celular, van a ser las almadias lipídicas. Entonces, estos receptores de carga que están en distintas regiones de la membrana celular van a dar el origen, por algunas acciones de distintas proteínas, a la fosita o fosita cubierta. Todos estos mecanismos, como les estaba mencionando, no se van a ver por microscopía óptica, pero sí por microscopía electrónica. Entonces, una vez acá en este dibujo se describen 6 pasos de lo que sería el mecanismo de la endocitosis mediada por receptores. En este caso vamos a ver que intervienen dos proteínas, ¿no? Y una mecanoenzima. La proteína de carga, la proteína que quiere ser incorporada en la célula, va a tener receptores de carga, así se van a llamar, en la membrana celular. Estos receptores de carga van a estar asociados a un tipo de proteína llamada adaptina, que desempeña un papel decisivo en esta selección estos van a seleccionar las moléculas de carga para ser transportadas al interior de la célula. Una vez que ya están unidas la proteína de carga y el receptor de carga, se va a formar se va a producir la formación de lo que se llama la fosita cubierta. Acá entra y actúa la proteína llamada clatrina, la que les había mencionado, que va a formar una especie de red que va a revestir, por así decirlo, los receptores de carga unidos a estas proteínas de carga, y después para dar inicio a lo que va a ser la formación de la vesícula cubierta por la escisión vesicular, donde va a actuar otro componente que se llama la dinamina, que va a permitir que se forme que se separe esta parte de la membrana celular para formar propiamente la vesícula cubierta. ¿Por qué vesícula cubierta? Porque va a estar unido de los complejos proteicos de clatrina como los complejos de adaptina. Entonces, una vez que ya están incorporadas en el citoplasma de la célula, estas vesículas se van a desprender, por así decirlo, y van a volver a ser utilizadas. Va a haber un reciclaje de este tipo de proteínas y van a perder su cubierta. Entonces, se pasa a formar lo que es la vesícula desnuda, que está lista para sufrir la fusión con distintas organelas o orgánulos citoplasmáticos. Entonces, la endocitosis mediada por receptores son moléculas específicas con receptores de carga, y en este mecanismo sí va a depender de clatrina. Si también depende de otras proteínas, este tipo de endocitosis se puede clasificar como clatrina dependiente. Acá en la fagocitosis, me había olvidado mencionarles que esta diapositiva tiene un error, porque acá no va a actuar la clatrina, es un proceso endocítico o fagocítico, clatrina independiente, pero sí va a actuar la actina y va a ser un proceso endocítico actina dependiente, no independiente como se dice acá, dependiente. Ya hemos dicho que acá sí van a actuar la proteína, va a actuar la proteína lactina. Bien. Ahora nos toca explicar, digamos, el otro proceso, el proceso totalmente inverso. ¿De qué proceso estamos hablando? De la exocitosis. ¿Qué es la exocitosis? La exocitosis es el proceso por el cual una vesícula se mueve desde el citoplasma hasta la membrana plasmática, donde va a vertir su contenido, en este caso, al espacio extracelular. Una gran variedad de moléculas producidas por la célula para su exportación son activadas desde el sitio en la que se forman. Por ejemplo, se forman en el retículo endoplásmico rugoso y van a ser enviadas hasta otro organelo o organulo citoplasmático que se conoce como el aparato de Golgi.
¿Qué es lo que pasa en el aparato de Golgi o para qué sirve? Sirve para la clasificación y el envasado del producto de secreción en vesículas. En vesículas de transporte cuyo, digamos, destino es fusionarse con la membrana plasmática en un proceso que, como dice acá, lo vamos a conocer como la exocitosis. Entonces, en las superficies de esas vesículas hay proteínas específicas. ¿Para qué sirven estas proteínas específicas? ¿Para qué sirven estas proteínas específicas que son la COP1 y la COP2? Son las que van a mediar los movimientos del transporte vesicular intracelular, o sea, para que las vesículas se muevan dentro del citoplasma, van a requerir la presencia de este tipo de proteínas. Para describir, como habíamos descrito, algunos mecanismos de endocitosis, como la pignocitosis, fagocitosis o la mediada por receptores, acá hay dos mecanismos de exocitosis. Un mecanismo que se va a denominar constitutivo y un mecanismo que se va a denominar mecanismo de secreción regulado. Entonces, en el mecanismo constitutivo, las sustancias destinadas a la exportación son enviadas en forma continua hacia la membrana plasmática en vesículas de transporte. ¿A qué se refiere? O sea, que las proteínas que abandonan las células mediante ese proceso son secretadas inmediatamente después de haber sido sintetizadas, envasadas o clasificadas en el aparato de Golgi. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la secreción de los plasmocitos, es las inmunoglobulinas. Entonces, los plasmocitos no van a almacenar inmunoglobulinas en su citoplasma, sino que una vez que las inmunoglobulinas son sintetizadas, primero en el retículo endoplásmico rugoso, pasan al aparato de Golgi para su envasado, para su clasificación, entonces salen del aparato de Golgi y están destinadas a ser liberadas. Otro ejemplo son las moléculas de colágeno. ¿Qué células son las que producen las moléculas de colágeno? Son los fibroblastos. ¿Cómo vamos a explicar el mecanismo de secreción regulada? En este mecanismo, las células especializadas, por ejemplo, como las células endocrinas y exócrinas, las neuronas, concentran las proteínas de secreción, o sea, van a almacenar las proteínas de secreción en vesículas. En esas vesículas, obviamente, secretoras van a estar dentro del citoplasma y en este caso no se va a producir la excreción de la misma hasta que no se active un mecanismo regulador. ¿Qué puede ser este mecanismo regulador? Este mecanismo regulador puede ser un estímulo hormonal o un estímulo nervioso. Por ejemplo, como sucede con los gránulos de simógeno en las células principales de la mucosa gástrica o por las células acinosas del páncreas. Entonces necesitan un estímulo o una señal. ¿Cuál sería el estímulo y la señal en este caso? La entrada temporal de un ion a través de lo que habíamos dicho, a través de una proteína de canal, que son canales iónicos, va a entrar un ion que es específicamente el calcio, y este va a ser el estímulo que va a necesitar la célula para que se liberen la secreción, o sea, para que se produzca la exocitosis. Eso muy rara vez también se va a ver en una microscopía óptica, sino todos esos estudios se hacen a través de una microscopía electrónica. Pero si nos remitimos a un estudio histológico, digamos por microscopía óptica, este es el corte por hematoxilina y eosina de un acino pancreático, o de una célula acinar. Podemos ver acá la estructura nuclear, redonda, hipercromática, y todo lo demás que lo rodea el citoplasma. Acá pueden ver la configuración del citoplasma, que es granular. Todos esos granulitos de acá son vesículas que tienen algún material para ser excretado, pero se mantienen en el citoplasma hasta que no haya un estímulo que haga que lo libere. En este caso, por ejemplo, a través de un transporte por una proteína canal, la entrada de calcio, ¿no? Entonces, una vez que entra, recién se produce la exocitosis
de los mismos. Ahora, ¿cómo se explica desde un punto de vista molecular la exocitosis? Habíamos hablado de un mecanismo constitutivo y un mecanismo de secreción regulada. Es mucho más complejo, digamos, de lo que, o al menos a mí me parece mucho más complejo de lo que es los mecanismos de la endocitosis o la pignocitosis, la fagocitosis. Habíamos hablado de un mecanismo, por así decirlo, constitutivo y un mecanismo de secreción regulada. Habíamos dicho que las sustancias que se quieren secretar son procesadas en el retículo endoplásmico rugoso de la célula, un organulo citoplasmático. Una vez que salen de este organelo citoplasmático, a través se mueven en el citoplasma o son transportadas gracias a las proteínas que habíamos hablado, como la COP2 o la COP1, van a ir hacia el aparato de Golgi. La representación del aparato de Golgi es toda esta aquí. Después vamos a ver bien su configuración, que tiene una cara cis, que es la convexa, la parte intermedia, la trans. Bueno, ahí se van a clasificar, envasar y se van a formar las vesículas que van a salir del aparato de Golgi, y en caso de un mecanismo de secreción constitutiva, para ser liberadas inmediatamente de la célula. Lo mismo va a pasar en un mecanismo de secreción regulada. Salen las sustancias, en este caso del retículo endoplásmico rugoso, pasan por todo el proceso, que lo vamos a ver después cuando nos toque estudiar el aparato de Golgi, salen en las vesículas y van a mantenerse en el citoplasma. Por eso vamos a encontrar más cantidad de vesículas de secreción regulada que de vesículas por secreción constitutiva. Se van a almacenar en el citoplasma hasta que no haya como les había mencionado, hasta que no haya un estímulo, ya sea hormonal o nervioso, o en este caso la entrada de calcio, como les había explicado, a través de un canal iónico que estimula para que estas sean secretadas, ¿no? Bueno, entonces esos son todos los mecanismos de transporte, ya sea de membrana o de transporte vesicular. Resumiendo, los transportes de membranas lo hacen por difusión simple, pequeñas moléculas liposolubles, no necesitan energía, a través de proteínas transportadoras, que van a ser sustancias hidrosolubles también pequeñas, que van a requerir de energía en algunos casos para denominarse transporte activo, o no, para llamarse o transporte pasivo. Las proteínas de canal, que son la representación más importante de esas, son los canales iónicos, que se van a activar por voltaje. Entonces, por ejemplo, les había dicho, si mal no recuerdo, los neurotransmisores, o sea, son selectivas para iones. Habíamos hablado de los conceptos de endocitosis, fagocitosis, y bueno, y la endocitosis, que puede ser clasificada como pignocitosis, fagocitosis, una endocitosis mediada por receptores. O molecularmente en una endocitosis clatrina dependiente o no, según actúe o no esta proteína. La pignocitosis está, por así decirlo, vinculada a algunas mecanoenzimas como la dinamina, pero no actúa la clatrina independiente. La fagocitosis, acá vamos a requerir de repolimerización de algunos filamentos de actina. No va a actuar la clatrina, pero molecularmente va a ser clasificada como un proceso actina dependiente. Y la endocitosis mediada por receptores, donde acá van a actuar una serie de proteínas, como por ejemplo la, la adaptina, la clatrina y algunas mecanoenzimas como la dinamina, para dar lugar a la formación de las vesículas con su recubierta proteica. Acá, como va a actuar la clatrina, este tipo de proteínas molecularmente se la conoce como clatrina dependiente. La exocitosis la habíamos conceptualizado también, sabiendo que también molecularmente depende de muchas estructuras, como las proteínas como el COP1, el COP2 para el transporte intracitoplasmático de las vesículas. Las habíamos dividido en un mecanismo constitutivo, o sea, que son enviadas de forma continua hacia la membrana plasmática para
que se produzca la exocitosis, o un mecanismo de secreción regulada, la cual va a necesitar un estímulo hormonal o nervioso para que se dé la exocitosis. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta todos estos mecanismos, acá van a empezar a actuar una serie de organelos, organulos citoplasmáticos. Los más importantes, digamos, por así decirlo, en esos procesos de endocitosis o sobre todo de endocitosis, van a ser los orgánulos conocidos como endosomas, que son compartimientos intracitoplasmáticos delimitados por una membrana de tipo celular. O sea, los endosomas pueden considerarse orgánulos, se van a organelos citoplasmáticos, son estables y son estructuras que también van a ser temporarias y se van a formar precisamente como consecuencia de la endocitosis. Esto para describirlas. La siguiente clase vamos a hablar y vamos a ver cómo funciona y cuál también es su estructura un poco o su funcionamiento molecular. También hay modelos para describir los endosomas, el modelo de comportamiento de compartimento estable. Vamos a ver un modelo madurativo o cómo madura. Vamos a ver que se necesita cierto tipo de enzimas como la manosa 6-fosfato para que estos endosomas posteriormente puedan convertirse en lisosomas. Entonces, la función que tienen estos endosomas son sobre todo clasificar y reclasificar todas las proteínas que han sido incorporadas durante la endocitosis y también dar paso a la formación de los lisosomas. Los lisosomas sí son organulos digestivos. Eso que se descubrieron después de haber hecho muchas pruebas o muchos estudios histoquímicos o enzimáticos, se pudieron detectar la presencia de ciertas enzimas que van a servir para la digestión enzimática de algunas sustancias que son o elementos que son incorporados en la célula. Vamos a estudiar, por ejemplo, ese tipo de organelos sirven para la digestión, como les he dicho, hidrolítica. O sea que tienen que tener ciertas características en la membrana o cierta singularidad que hace que resista a la digestión hidrolítica que ocurre dentro del lisosoma. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Y una vez más, tuve muchos problemas con esta clase en la parte de la grabación. Y disculpen la hora en la que les va a llegar, se los voy a mandar igual. Y mañana, bueno, vamos a continuar ya describiendo lo que son los endosomas o los lisosomas. Bueno, eh, muchas gracias a todos y bueno, hasta luego.